alertas que se han encendido a raíz de los problemas que están teniendo las ISAPRES, problemas financieros. En el Parlamento hay un proyecto de ley que busca generar un fondo de FONASA. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que hoy día están en ISAPRE y que ante un eventual colapso del sistema tuvieran que cambiarse. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Qué tan real o no es la posibilidad de que las ISAPRES quiebren? Vamos de inmediato con Pamela Araya para abordar este tema que sin duda preocupa a muchas personas. Las ISAPRES, Pame, tienen 3,5 millones más o menos de afiliados. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pamela. Hola, muy buenos días. Sí, y todos están diciendo que se encuentran en crisis, por eso están en conversaciones con el gobierno, y la preocupación apunta a, en el caso en que una ISAPRE se declare en insolvencia, se vaya a quiebra, ¿qué pasa con todas esas personas? Se van a quedar sin cobertura, se van a ir a FONASA, y ahí es cuando algunos, incluso la salud municipal, dicen nosotros no tenemos la capacidad para absorber todo lo que podría dejar una ISAPRE que se vaya a quiebra. Por eso entonces es que el diputado del Partido Radical presenta este proyecto de un fondo que lo que dice es crear un fondo extra que acoja solamente a las personas que estaban en ISAPRE y que se quedaron sin esta compañía, y que puedan tener las mismas coberturas y los mismos servicios que tenían. Y para conversar y profundizar sobre qué tan viable es esto, bueno, estamos con el doctor Juan Carlos Said, médico internista, especialista en salud pública. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola. Bueno, estábamos hablando, hay detalles generales de lo que sería este fondo exclusivo para la gente que se queda sin ISAPRE, podríamos decir, y que tuviera las mismas coberturas. ¿Qué le parece a usted la creación de esta especie de fondo exclusivo para los ex clientes de ISAPRE? Creo que lo primero es decir que efectivamente el sistema de ISAPRE está en una crisis terminal. O sea, nuestro sistema de financiamiento no resiste más y requiere una reforma de fondo. Desgraciadamente creo que esta propuesta de fondo que no es del gobierno, sino que es de un diputado. Es decir, es un proyecto que, sincerémoslo, no tiene ninguna probabilidad de ser aprobado. En Chile las iniciativas que se aprueban son las que son de iniciativa presidencial en general. 95% de las leyes que se aprueban son de iniciativa presidencial en general. Y este proyecto lo que hace es que básicamente le traspasa los problemas financieros de las ISAPRES, se los traspasa a FONASA y termina generando una especie de FONASA VIP, es decir, un FONASA que financiaría como super beneficios para un grupo acotado de personas y manteniendo al resto de los afiliados de FONASA en las mismas condiciones actuales. Entonces creo que es un proyecto que, si bien entiendo lo que busca solucionar, que es decir, que busca por un lado evitar un colapso súbito de las ISAPRES, busca evitar que se quiebre la continuidad de financiamiento de los prestadores privados, creo que a la larga es un proyecto que es un parche y que es, por así decirlo, una especie de peor es nada, un proyecto que no resuelve los problemas de fondo que requieren básicamente avanzar hacia mancomunar cotizaciones, crear un seguro universal de salud que permita financiar prestaciones en una red integrada público-privada, similar a lo que se ha hecho, por ejemplo, a lo que se hizo durante la pandemia. Porque la lógica de FONASA, el Fondo Nacional de Salud, es solidario. Todos tienen una cotización y la idea es que todos tengan más o menos los mismos derechos, pero acá sería un fondo exclusivo para esa gente. Claro, el problema es que tenemos que recordar que las ISAPRES están quebrando básicamente porque durante muchos años tuvieron un problema de contención de costos, es decir, no implementaron a tiempo medidas para contener costos, por ejemplo, la creación de un sistema de atención primaria que permitiera, por ejemplo, racionalizar el uso de consultas de subespecialista. Y por otro lado, siempre dependieron de que hubiera un alza constante del precio de los planes, que aumentaba, se ajustaba en UF y por sobre eso un 1, un 2, un 3% anual. Ahora se limitaron esas alzas y más encima se sumó el COVID y una alza muy sustantiva que es real en las licencias, especialmente en temas de salud mental. Entonces eso ha vuelto a las ISAPRES efectivamente inviables financieramente. Y el problema es que este proyecto de crear este fondo básicamente lo que hace es que traspasa esa inviabilidad de las ISAPRES, se las traspasa a FONASA y terminaría generando finalmente una especie, como decía, de FONASA VIP, en donde las personas de menores ingresos de FONASA terminarían subsidiando un FONASA, por así decirlo, de lujo, que serían estas ISAPRES ahora incorporadas a FONASA. Entonces acá la solución requiere un acuerdo político más grande, requiere que el gobierno envíe un proyecto de ley, porque acá no había una iniciativa del gobierno, ojo, así que es muy importante que pensemos eso, el gobierno tiene que enviar un proyecto que busque avanzar en mancomunar cotizaciones y en crear una solución de fondo que esté en la línea de lo que han hecho otros países que han enfrentado problemas similares, como ha sido el caso de Taiwán, de Corea del Sur, de Australia, que han creado seguros universales de salud que permitan atención en una red integrada público-privada y donde los seguros privados pasan a ser seguros de segundo piso que cubren cosas que no estén cubiertas en el asegurador estatal. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Le habla Carla Zunino desde el estudio.
Uno esperaría, obviamente, una solución de fondo para este problema. Usted ha señalado que esto no está, no hay un proyecto que hoy día parezca viable o que le dé una solución de fondo. Pero si colapsa el sistema, si las ISAPRES llegaran a quebrar, ¿está el sistema público de salud preparado para recibir a esa cantidad de personas? Porque también uno sabe que el sistema de salud tiene sus complejidades, hay listas de espera, no hay suficientes especialistas. ¿Eso podría ocurrir o también tiene una afectación para quienes hoy día ya están en FONASA? A ver, lo primero es decir que hay que distinguir entre lo que es un asegurador público y un prestador público. Hoy en día los prestadores privados son muy relevantes en el sistema de salud y de hecho 50% de las atenciones en las clínicas, las atenciones ambulatorias, son pacientes FONASA. 30% de los días cama de las clínicas son pacientes FONASA. Entonces FONASA ya en cierta forma trabaja de una forma en que integra a prestadores públicos y privados y lo que hay que hacer es mejorar esa integración. Y evidentemente no se trata acá de decir pasar, por ejemplo, todos los pacientes que hoy en día se atienden en una clínica, pasar a que pasen a un hospital. Eso evidentemente es inviable. El país no le sobran camas, el país necesita usar todas las camas, todos los médicos especialistas, los diversos centros médicos que tiene, no hay ninguno que esté de más. Y lo que debe preocupar al gobierno es justamente evitar que una quiebra de las ISAPRES genere un efecto en cadena, una especie de efecto dominó que gatille quiebras de clínicas y de prestadores privados que hoy son esenciales para nuestro sistema de salud. Recordemos que la deuda de las ISAPRES con las clínicas ha ido aumentando y hoy en día la deuda más de 550.000 millones. Entonces es una deuda importante que efectivamente puede poner a muchos prestadores privados en riesgo y eso, digamos, no el cierre mismo de las ISAPRES, sino el cierre de prestadores privados, podría así eso último gatillar una migración a los prestadores públicos que podría efectivamente generar un mayor colapso, una saturación del sistema prestador público. Entonces eso es lo que hay que evitar. La forma de solucionar eso no es crear un FONASA VIP, por así decirlo, sino que es generar un seguro único de salud, un seguro universal que mancomune las cotizaciones, que genere beneficios similares para todas las personas en FONASA y que permite efectivamente una atención en la red pública y privada, como de hecho hoy ya lo hace FONASA, por ejemplo a través de la medicina de libre elección, a través del sistema PAT, permite por ejemplo atención en prestadores privados. Esas cosas deberían mantenerse por ejemplo en un nuevo FONASA, también mejorarse, también fortalecer a los prestadores públicos a través de FONASA. Se puede hacer y yo lo que estoy diciendo no es digamos un sistema, por ejemplo muchos ridiculizan esto, dicen no, mira es que esto es como comunismo o es Cuba, no, o sea lo que estoy hablando es de reformas de salud que se han implementado en Taiwán, que se han implementado en Corea del Sur, que se han implementado en Australia y donde se ha avanzado a seguros universales de salud que financian prestaciones en prestadores públicos y privados con seguros privados que ahora pasan a ser de segundo piso, es decir, dejan de ser parte de la seguridad social de primer piso y son seguros que las personas contratan como suplemento o complemento a cosas que eventualmente no estén cubiertas en el seguro de salud estatal. Doctor, buenos días. ¿Podríamos vivir una crisis sanitaria a propósito de lo que usted está señalando de que todavía no hay una respuesta en el sentido de que, me parece, a propósito de lo que está señalando también, que los plazos apremian en este ámbito? Sí, efectivamente los plazos apremian y creo que acá no solo tenemos una crisis sanitaria, sino acá tenemos una crisis política. Acá llevamos 20 años sin que haya habido propuestas de fondo de reforma al sistema de salud. Y eso es básicamente lo que nos tiene en problema. Y como siempre, estamos tratando de arreglar esto a la chilena, al último minuto, el último día, cuando ya las cosas no pueden ser postergadas. Entonces, efectivamente, estamos en una crisis. Una crisis que efectivamente puede arriesgar la salud de las personas. Recordemos lo que está pasando ahora, que por ejemplo hay ISAPRES que no están por ejemplo, aceptando los bonos al momento que la persona se atiende. Entonces la persona tiene que pagar de su bolsillo completamente la atención y después ir a reembolsarla si es que se la reembolsan. Entonces eso inevitablemente ¿qué hace? Hace que la persona tenga un desincentivo para consultar. Ese desincentivo para consultar hace en enfermedades graves, puede hacer que, por ejemplo, la persona quede con más secuelas porque quizá dudó en atenderse por temas económicos, consultó más tarde y eso finalmente lleva a más secuelas porque las consultas se demoran, se hacen más tardías por temas económicos. Entonces hoy en día ya hay una crisis hoy en donde los seguros privados, las ISAPRES, están dejando en la práctica de funcionar como un seguro de seguridad social y le están pidiendo a las personas que se hagan cargo de su gasto en salud y que después veremos si se lo reembolsan. Entonces eso ya es una crisis que está hoy y de ahí la importancia de que se busquen acuerdos transversales, acuerdos de izquierda a derecha, de todos los sectores políticos. Esto no es una crisis solo de
un grupo de personas, sino que es una crisis del sistema de financiamiento de todos los chilenos. Entonces, de ahí la importancia de lograr acuerdos transversales, darle sustentabilidad al sistema de salud y que tengamos un seguro nacional de salud que genere prestaciones con equidad para todos y no uno que básicamente financie prestaciones VIP para cierto grupo de personas y prestaciones no tan buenas para otros. Esa es la idea, avanzar en mayor equidad con un fondo o un seguro nacional de salud. Bien. Juan Carlos Said, médico internista, experto en salud pública, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. No hay de qué, muchas gracias, Carla, gracias por la invitación. Gracias, muy bien. Ya lo escuchaban entonces al doctor ahí todo el análisis y su opinión respecto de este proyecto del diputado radical Tomás Lagomarsino, que presentó ayer, al menos él conversó en Noticias 24 de Canal 24 Horas, decía que había sido bien recibido el proyecto. De todas maneras se está analizando y tiene que haber una serie también de expertos y diputados que tienen que ver si es que es viable o no, pero la verdad es que las opiniones han sido más o menos varias en la línea de lo que decía el doctor Said. Sí, ahora esta es una reforma estructural que no se ha hecho hace años, probablemente supera a solo un proyecto, a una medida de emergencia. Me hace mucho sentido lo que dice el doctor también. Aquí falta una solución definitiva para algo tan relevante como la salud. Muchísimas gracias a ambos. Nos vamos a quedar atentos, por supuesto, a todas las ideas que puedan surgir. Que tengan un buen día. Un abrazo, buena jornada. Igual.